Porque dice aquí, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hasta este punto está hablando de la resurrección de los muertos. Y la resurrección de los muertos tiene un orden. Y está diciendo que no van a proceder los que estén vivos, o los que estemos vivos a la hora de la venida de nuestro Señor. No vamos a ir antes a su encuentro, sino antes van a ir los que durmieron en Jesucristo. Y ese orden lo podemos confirmar en el libro, la carta a los Corintios, capítulo 15, hablando de la resurrección de los muertos, en el versículo 23, cuando dice, pero cada uno en su debido tiempo, en cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y está hablando de la resurrección, de la esperanza que tenemos en ser nuevamente resucitados para una vida eterna con Cristo Jesús. Comenzando desde el 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron ese hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Entonces ya nos damos cuenta, mi hermano, que esto concuerda claramente con lo que está diciendo la carta a Tesalónica. Vendrá el Señor Jesucristo, la venida de nuestro Señor será, y ese será el orden de la resurrección. Pero es interesante que eso será en la venida de nuestro Señor Jesucristo. No dice que será antes, no dice que será después, se dice que será en la venida de nuestro Señor Jesucristo, en ambos pasajes. Dice, los que son de Cristo en su venida, en el capítulo 15 de Corintios. Y aquí, en el que estamos leyendo, en el pasaje de Tesalónica, dice, y no precederemos a los que durmieron. O sea, los que vivimos quedaremos quedados hasta la venida del Señor. Hasta la venida. ¿Ve? Y lo que se confirma aquí es que esto va a ser una instrucción completamente de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí lo vemos. Pero el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con, dice, trompeta de Dios, descenderá del cielo. Así como lo dijeron los ángeles que se le pusieron al lado de los discípulos, varones galileos, que haces viendo para el cielo. De la misma manera que él subió, vendrá. Y aquí lo está diciendo nuevamente, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces quiero resaltar algo con relación a este tema, que la resurrección de los muertos será en la venida de nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo dará la orden, según lo que estamos leyendo acá. Y es interesante porque hasta aquí hemos respondido lo que ha de acontecer cuando Jesucristo venga. Pero las cosas o lo que nos preocupa es cuándo vendrá. ¿Cuándo ha de venir Jesucristo? Los tiempos ni las sazones le fue dicho, pero las señales están dadas. O sea, nadie sabrá el tiempo, el día ni la hora. Eso está completamente claro. Ahí coincidimos la mayoría de los que estudiamos este tema. Sin embargo, tenemos que tener claro que hay señales escritas. Y el apóstol Pablo, cuando escribe la segunda carta a la Tesalónica, lo dice en el capítulo 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está hablando de la reunión,
¿De quiénes? De los que estén muertos en Cristo Jesús y de los que estén vivos en el momento que Él venga. Y dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, aquí hay una condición. Si ya sabemos y estamos claros que la resurrección de los muertos y la reunión de los muertos y los que estemos vivos o los que estén vivos en el momento que Jesucristo venga, será en el momento que Él venga, en su venida. Entonces ahora aquí estamos aclarando de que Él no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Es lo que dice esta carta, completamente claro. El cual se opone, dice que este hombre se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto no ha acontecido, mi hermano, hasta ahora, hasta el día de hoy, en el que estamos grabando este video, no ha acontecido, porque no ha sucedido esto. Pero veamos lo que continúa diciendo esta carta. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Este es un punto en el que la gente dice, oh, ok, que dice que este hombre no se va a manifestar sin... Y aquí mucha gente ha tratado de demostrar que este pasaje se refiere a que quien lo detiene es el Espíritu Santo de Dios. Y como el Espíritu Santo de Dios está aquí y Dios le ha dado la promesa a la iglesia de que estaría con él hasta el final de los días, dice que entonces la iglesia tiene que ser quitada. Pero esto no está claro con relación a lo que venimos hablando, porque si la iglesia está quitada, si la iglesia es quitada de en medio, entonces ¿cómo va a ocurrir lo que hemos explicado anteriormente? O sea, si tiene un orden, ya lo estamos viendo. Estamos diciendo que la resurrección y el encuentro de los muertos y de los que estemos vivos en ese tiempo con nuestro Señor Jesucristo será en su venida. Por lo tanto, entonces su venida será después que se manifieste este Señor. Y aquí estamos claros. Debe manifestarse este Señor primero. Entonces, ahora, no quiero discutir si eso es realmente así o no es así. Lo que estamos hablando, lo que quiero es hablar de los hechos bíblicos, de los pasajes bíblicos que están aquí y que no se contradicen, porque no se está contradiciendo nada de lo que de los pasajes que hemos revisado. Ahora vean lo que dice aquí. Dice, os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de los tiempos se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. De su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces vemos acá, mis hermanos, que tenemos claro la secuencia de los hechos. La secuencia de los hechos. Jesucristo ha de venir de la misma manera que se fue. Cuando Jesucristo venga, será la reunión de los muertos y de los vivos, de los que estén vivos en Cristo Jesús con Él. Y Él no vendrá sin que antes se manifieste este Señor con estas características que se está escribiendo aquí en 2 Tesalónica. Completamente claro.
Ahora, si vamos nosotros a ver lo que ya el Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos, porque se registra en Mateo capítulo 24, y quiero que volteen su Biblia hasta Mateo capítulo 24 y leamos, porque también era preocupación. Dice acá, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todos estos? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Aquí hay tres preguntas, mi hermano. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Entonces, a nosotros nos interesa lo que tiene que ver con la venida del Señor y el fin de los siglos. Respondiendo Jesús: mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Lo mismo que hemos revisado y que estamos viendo en 2 Tesalónica. Nadie os haga cambiar de su forma de pensar, porque no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de maldad. Entonces, dice acá: nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y en Apocalipsis nos habla en los sellos de muchas cosas de estas. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a la tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, preste atención a este punto. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo